Dios les bendiga, amados hermanos. Invito a que busquemos en el libro de Hechos, capítulo 10. Lo tenemos, amados. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena, es decir, como a las 3 de la tarde del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirando fijamente dijo, y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Aquí aconteció un hecho realmente histórico. Por primera vez, Dios abre las puertas al mundo gentil para que reciban el evangelio de Jesucristo, el mensaje de salvación, para que reciban el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y Dios levantó a un hombre, a un oficial del ejército, a un oficial que pertenecía al ejército imperial. Me imagino que los cristianos, los judíos evangélicos quizás pasaban por ahí cerca de Cornelio, pero como él pertenecía al ejército romano, nadie le hablaba de Cristo. Dice que cuando la iglesia fue dispersa o dispersada, todo el mundo iba hablando de Cristo Jesús, pero solamente a los judíos, con la excepción de algunos que le hablaron a algunos griegos. Aquí Cornelio dice que oraba a Dios siempre. Cornelio era un hombre que no se había convertido al evangelio de Jesucristo, pero simpatizaba de alguna forma, saber cómo, había escuchado hablar del evangelio y de la doctrina, es decir, de la religión de los judíos. Y este hombre dice que así como nosotros hemos ofrendado de todo corazón en esta noche, así hacía Cornelio con el pueblo de Israel. Ese hombre no los maltrataba, por el contrario, los ayudaba y decía: aquí está esto. Pero en su corazón decía: Señor, si bien es cierto, esto lo doy para el pueblo, lo doy para ti. Lo doy en memoria a ti, Señor. Y oraba Cornelio de esta forma y decía: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero algo diferente de lo que el mundo, de lo que el imperio da. Yo quiero algo que tienen estos judíos. Señor, envía a alguien que venga y que nos explique, que nos hable. Porque se ve que esta gente tiene algo que nosotros los gentiles no la tenemos. Señor, por favor, envía a alguien. Esa era la oración de Cornelio, siempre, siempre. Y mire lo que este hombre había adoptado para él. Hechos capítulo 3, dice la Biblia que Pedro y Juan subían a la hora de la oración, como a la hora novena, es decir, a la hora de las 3 de la tarde. A las 3 era la oración. Y dice aquí que Cornelio estaba orando a la hora novena. A las 3 de la tarde estaba Cornelio, y cuando él testifica del versículo 30 en adelante, dice que él estaba en ayunas en su casa. Y le decía: Padre, envía a alguien que nos explique. Nosotros queremos conocerte. Y había instruido a su casa, a sus hijos, a su esposa, a su familia, y a otros soldados, y a sus amigos. De tal forma que Dios tuvo que enviar un ángel.
y le dijo, ve y dile a esto a Cornelio. Cuando Cornelio, ¿verdad?, vio al ángel, le dijo, ¿qué es? Qué sorpresa que se llevó. Y le dijo, mira, Dios dice que envíes a Jope y que llames a Pedro, a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Y le dio las instrucciones y le dijo, envía, porque él te dirá lo que es necesario que hagas. Quisiera obviar, porque ya ustedes saben lo que le pasó a Pedro. Dice que Pedro subió a la azotea a orar. Mientras estaba orando, allá en Jope, le vino una gran hambre. De pronto vio que bajaba una manta o un lienzo con animales de 4 patas, con reptiles y con aves de todo tipo. Oiga, increíble lo que Dios revela, lo que había en el corazón de Pedro, de los que predicaban el evangelio de la gracia. Para Pedro nosotros éramos todo ese tipo de animales. Lo lindo es que esa manta viene bajando del cielo. Y cuando le dice el Señor, Pedro, vas a tener que, yo sé que tú, ¿verdad?, estás distante, pero vas a tener que tragar, vas a tener que masticar a eso que tú lo llamas inmundos. Señor, no, porque nunca en mi estómago santo, limpio, ha entrado cosa inmunda. Versículo 15, el Señor le dice, Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y mire esto. Dice que el lienzo con todos esos animales, Dios no los dejó en la tierra, los subió al cielo, a la presencia de Dios. Porque Él los había limpiado. Mi hermano, esa gente nos miraba así como como el mundo animal. Pero Dios nos ha limpiado. ¿A cuántos ha limpiado Dios? ¿A cuántos el Señor ha limpiado con su sangre? La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. ¡Qué duro! ¡Qué duro para Pedro! Y mire, Dios es tan grande que a un gentil no pudo mandar a otro, sino que a un testigo que anduvo con Cristo antes de que Él fuera a la cruz y después de que el Señor resucitó de los muertos. Mire qué privilegio tuvo Cornelio con todo lo que estaba en ese lugar. En el capítulo 11, versículos 13 y 14, quiero leer esto, porque después nos vamos a detener en el capítulo 10. Pedro, cuando llega a Jerusalén, los fieles de la circuncisión le dicen, cuando se dieron cuenta que Pedro había entrado donde Cornelio, le dicen, mira, tú has comido y has entrado a casa de gente incircuncisa. Les dice Pedro, momento, aquí tengo 6 testigos que fueron conmigo. Y mire lo que dice, capítulo 11, versículos 14 y 15, dice, aquí Pedro le está contando a los fieles de la circuncisión lo que Cornelio le contó a él. Y dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Ese es el testimonio de Cornelio a Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Cornelio y toda aquella gente que estaban ahí no eran salvos. El versículo 15 dice, miren la comparación que hace el apóstol Pedro. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como nosotros al principio. Él hace énfasis el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquellos como 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Pedro compara esa experiencia que tuvo ahí, donde Cornelio, que también el Espíritu Santo, así como ellos el día de Pentecostés recibieron, todos los judíos que estaban allá, ahora también donde los gentiles. Ahora, el orden es este, eso está allá en Hechos capítulo 2, versículo 38, donde, ¿verdad?, Pedro, después de que han recibido el Espíritu Santo, aquellas como 120 personas que estaban allí, se aglomeró mucha gente. Y Pedro predicó el mensaje de salvación a toda aquella gente que estaba ahí. Después de que Pedro terminó de predicar, en el versículo 37 la gente le dice,
varones hermanos, ¿qué haremos? Después de que Pedro predica y hace el llamado y dice, bautícese, les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para que reciban el don del Espíritu Santo. Ese es el orden que Cristo estableció. Aceptar a Cristo, bautizarse en aguas y después ser bautizado en el Espíritu Santo. Ese es el orden de todo cristiano que acepta a Cristo. También en este tiempo la regla, el orden no ha cambiado. Todo aquel que acepta a Cristo tiene que bautizarse en las aguas y después tiene que recibir el don, la llenura, el poder del Espíritu Santo. Todavía hoy se va a la iglesia. Hoy ocurren unos fenómenos. Hay gente que acepta al Señor en este tiempo. Y está el maestro de ahí, creo que 3 o no sé cuánto tiempo, meses, preparándolo para que se bautice. Algunos se bautizan y ya se ponen el uniforme de X sociedad, sea niños, sea damas, caballeros, jóvenes, y hasta ahí llegó. No es así. Yo estoy seguro que el maestro, él les dice que después del bautismo en las aguas viene la llenura del Espíritu Santo. Ese es el orden. Arrepentidos, en otras palabras, acepten a Cristo para que sean bautizados y bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese es el orden que Dios estableció. Y eso fue lo que pasó el día de Pentecostés, cuando se convirtieron como 3,000 almas, dice ahí. Ahora, cuando Pedro llega a Jope, estaba Cornelio esperándolo. Del versículo 24 en adelante. Y dice que Cornelio había hecho obra personal. No se quedó solamente ahí esperando que llegara Pedro. Dice que reunió a toda su casa, reunió a sus amigos, reunió a sus familiares y a saber cuántos soldados, porque también los soldados eran devotos del Señor. Ahí nadie había aceptado a Cristo, pero mire, estaban dispuestos, estaban preparados a que Dios obrara en ellos. Gloria a Dios. Mire, mi hermano, la diferencia que hay. Versículo 30 dice, del capítulo 10. Pedro, qué difícil para Pedro. Cuando Pedro entró, mire lo que es no conocer el evangelio. Mire lo que hace Cornelio. Dice que estaba llena la casa, había muchos, dice ahí. Y llegó Pedro y salió Cornelio a recibirlo. Y lo primero que hace este centurión, este soldado del imperio romano, con toda sencillez, con toda humildad, viene y se postra a los pies de Pedro. Es obvio que él, como no sabe, él lo hace en reverencia a él, porque el emperador demandaba que le rindieran pleitesía a él. Entonces Pedro dice que lo levantó de la mano. Y cuando entró, mire lo que Pedro hace. Qué terrible. Hay un montón de gente que quiere escuchar palabra de Dios. Porque por eso el ángel le dijo, manda a traer a Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y mire lo primero que dice Pedro. Dice Pedro, ustedes saben lo abominable, lo asqueroso, lo indigno que es que un hombre como nosotros entre a la casa de un extranjero. Mire, mi hermano, esa gente jamás querían escuchar esas cosas de exclusividad, de discriminación, de religiones, de cosas. Imagine que yo me paro aquí y empiezo a hablar boberías aquí, cuando Dios no me ha mandado a eso. Eso le pasó a Pedro. Ustedes saben lo abominable que es para mí, para un judío, un hombre como yo, entrar a la casa de ustedes. ¿Acaso Dios, mire, allá Dios le dijo, estando todavía, cuando los hombres iban entrando a la casa allá en Jope, le dijo, no dudes en ir con esta gente. No dudes en ir con esta gente porque yo los he enviado, le dijo el Espíritu Santo. Y mire él con lo que sale.
Cornelio tomó la parte y dice Cornelio, empezó a testificar Cornelio y dice, hermanos, yo estaba en ayunas a las 3 de la tarde cuando este ángel apareció y empezó a testificar lo que leímos en el versículo, en los primeros versículos del 1 al 8. Por último, le dice dice Cornelio, así es de que yo seguí todas las instrucciones que el ángel me dijo, por eso te mandamos a llamar. Versículo 33. Y tú has hecho bien en venir. Escuche esto. Y le dice, y nosotros, mire mi hermano, la diferencia que hay, solo venir a la iglesia, hermana pastora, lo que usted decía anoche, hermano, esto no es solamente de venir, aquí hay que venir a buscar algo más, porque Dios tiene algo más para ti, siempre, todo el tiempo que venimos al culto, Dios tiene algo más para nosotros. Cornelio sin querer le dice a Pedro, así es de que tú has hecho bien en venir y nosotros estamos aquí delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, leamos esa última parte. Versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. No cosas de racismo, él no está pensando en eso. Él lo que quiere y toda la gente que está ahí es escuchar el mensaje, la palabra de Dios, el mensaje que transforma, el mensaje que cambia, el mensaje que da vida, el mensaje que tiene esperanza. Eso quería escuchar Cornelio y toda aquella gente. Y Pedro como que quería seguir. Pero en el versículo 36, vamos a leerlo. Por fin Pedro entiende. Y dice Pedro, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ay, este pueblo cuando escucha que también Cristo Jesús no es solamente para los judíos, sino que también es para los gentiles, cuando Él les dice, este es Señor de todos, empezó esa gente. Señor Jesús, gloria a tu nombre. Señor Jesús, te alabamos. Señor Jesús, te bendecimos. Señor Jesús, te adoramos. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Y siguió Pedro. Mira esa gente, como estaban esperando, empezaron a abrir su boquita, a adorar a Cristo Jesús, dispuestos a que el Señor hiciera algo con ellos. Versículo 37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo milagros y sanidades a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas estas cosas. Cuando esta gente empieza a escuchar esto, dice, o sea que aquí en esta noche también podemos recibir milagros. Y empezaron estos hombres a adorar a Dios, a invocar el nombre de Dios, a invocar el nombre de Cristo Jesús, a invocar el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Les dice Pedro, este hombre, después de que anduvo haciendo milagros y bienes, lo colgaron en un madero.
Y aquel pueblo escuchando, a la expectativa, listos, dispuestos para lo que Dios quisiera darles en esa noche. Yo me imagino aquella casa de Cornelio lista y Dios en el cielo con un par de ángeles ahí. Ustedes han visto esas presas que tienen unas compuertas, ahí. Oiga, esperando, y cuando tienen que abrirlas para que corra esa agua, yo me imagino Dios en el cielo con un par de ángeles conteniendo esas compuertas, esos ríos de agua viva, para que el evangelio llegara a los gentiles y se cumpliera lo que Cristo dijo en Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo que habían de recibir todos aquellos que creyeran en Él. Y empezó aquella gente a adorar. Y a gritar más duro, todos unánimes. Y Pedro predicando. Y Pedro hablando de las maravillas de Dios. Como Cristo antes de ir a la cruz anduvo haciendo milagros, anduvo haciendo sanidades, rompiendo cadenas, libertando a la gente atada por el diablo, porque Dios estaba con él, dice Pedro. Aleluya. Y dice que fue a la cruz. Dice, pero Dios lo levantó de los muertos al tercer día, dice el apóstol Pedro. Y cuando esa gente escucharon que Cristo murió y resucitó, empezaron a clamar más fuerte, empezaron a adorar a Dios más fuerte. Así como están clamando ustedes en esta noche para recibir lo que Dios tiene para usted. Y dice Pedro, y Él se manifestó, pero no a todos, sino a nosotros, a los que Dios preparó de antemano. Y dice Pedro, después de que Él resucitó, nosotros comimos y bebimos con Él. Mire qué dicha de estos hombres y qué dicha de aquellos gentiles que por primera vez escuchaban el evangelio de salvación. Y dice Pedro, a este Jesús ha puesto Dios por juez de vivos y muertos. Y aquel pueblo ya no se podía contener. Aquellos gentiles ya no se podían contener. Entonces las compuertas de los cielos se abrieron. Y no esperaron que Pedro hiciera el llamado. No esperaron que Pedro terminara. Tanto adorar a Dios, tanto glorificar al Señor. Dice la Biblia que de pronto cayó el Espíritu Santo sobre toda aquella gente y todos fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Ponte de pie si quieres sentir algo en esta noche. Yo no sé qué tú quieres sentir, yo no sé qué tú anhelas. ¿Te da pena ponerte de pie, pueblo? Pueblo, ponte de pie, por favor. El que quiera, el que anhele, el que desee, clame al Señor. Oiga, el Dios de Cornelio está aquí. El mensaje que se predicó de Cornelio está aquí. Ríndete a Cristo Jesús. Ríndete al Señor en esta noche. Clama a tu Dios en esta noche. Ay, Padre, qué gran diferencia. Qué gran diferencia. 2000 años después, Pedro no terminó de predicar. Y aquel pueblo le abrió el corazón a Dios, le abrió el corazón a Cristo Jesús, le abrió el corazón al Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Qué terrible ser religioso. Los religiosos nunca recibirán nada. Solamente reciben aquella gente que están dispuestas a recibir lo que Dios tiene para ellos.
Dice la Biblia que los que andaban con Pedro, que eran fieles de la circuncisión, cuando vieron aquello dijeron: "Oh, no puede ser. Nosotros pensábamos que éramos exclusivos, que solo para nosotros era esto. Y mira, también sobre los gentiles ha caído". Pero ya fue al revés. Ahí fue al revés. Pedro no había terminado de predicar. Como dijimos allá en Hechos capítulo 2, versículo 38, que es la regla: arrepiéntanse, acepten a Cristo. Cuando ellos después dijeron: ¿qué haremos? Pedro les dijo: acepten a Cristo o arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús para que reciban el don del Espíritu Santo. Aquí todo fue al revés. Mire, mi amado, mire, amado hermano, cuando uno viene a la iglesia dispuesto a recibir lo que Dios tiene todos los días para nosotros y abrimos nuestra boca, la que Dios ha dejado para que lo adoremos, porque Él es digno de alabanza, Él es digno de oración, Él se merece nuestra alabanza, que le damos con nuestros labios, con nuestra boca, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, porque Él se lo merece siempre. Y aquel pueblo glorificaba a Dios. Y cuando cayó el Espíritu Santo, antes de Pedro terminar, aquellos dijeron: mira que están bien en ellos. Aquí las cosas acontecieron al revés. El día de Pentecostés, Pedro hizo el llamado, le preguntaron: ¿qué hacemos? Les dijo lo que tenían que hacer, todo en su orden. Aquí aconteció algo diferente. Aquí Pedro no había terminado de predicar y lo primero que recibieron fue el bautismo del Espíritu Santo. Después de que terminó aquello, Pedro los mandó a bautizar. En el versículo último dice que le dijeron a Pedro: quédate aquí con nosotros, porque por último tenían que predicarles para que aceptaran a Cristo. Mire qué cosa, miren los gentiles cómo recibieron el evangelio, más instantáneo que los judíos. Aquí rápido recibieron el don del Espíritu Santo, después fueron bautizados en agua, después le presentaron el mensaje de salvación. Por eso le dijeron a Pedro que se quedaron unos días más ahí, porque tenían que aceptar a Cristo después de ser bautizados con el Espíritu Santo y ser bautizados en agua. ¿Se acuerdan el versículo que les leí? Versículo 11, 15. Porque dice que ellos tenían que ser salvos. Ellos tenían que ser salvos. Ya terminé. ¿Alguien necesita la oración? Bien, puede venir. Pero venga creyendo que el Cristo que entró donde Cornelio, que el Espíritu Santo que entró a aquella casa, está aquí hoy en esta noche y nos quiere bendecir, y nos quiere ayudar, y nos quiere sacar de la situación que estamos, nos quiere sanar, nos quiere liberar. Si alguno necesita la oración, venga.